Que la gracia del Señor Jesucristo y su misericordia sea con cada uno de vosotros, es mi mayor deseo. En este hermoso momento tengo el precioso privilegio de poderme dirigir a ustedes a través de este matutino. Y quiero compartirlo gozosamente, no sin antes haciendo una oración. Les invito a que me acompañen a una oración. Sean todos bienvenidos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque en tu bondad y en tu grande amor nos permites estar con mis hermanos y amigos a través de estas cámaras, a través de estas redes sociales, para poder compartir, Señor, tu palabra, tus consejos divinos y así poderlos traer a la práctica. Bendito Dios, te oro para que tú puedas ayudarme a poder discernir tu palabra y así poderla compartir con mis hermanos y todos tengamos un corazón receptivo y una mente con la capacidad de poder entender tu mensaje y así, oh Dios, llevarlo a la práctica. Bendito Dios, ten misericordia de nuestras vidas. Si hay enfermedades, Señor, seas tú nuestro médico. Si hay necesidades, seas nuestro proveedor, Señor. Y si hay problemas en nuestras vidas, toma tú el control, Señor. Ayúdanos en todo momento, Señor. Vivimos en los últimos momentos, en los últimos tiempos de la historia de la humanidad, Señor, y queremos prepararnos para tener un encuentro contigo. Bendice a mis hermanos, hermanas, amigos, amigas. Danos la paz del cielo y el buen ánimo de seguir adelante, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos y amigos, tenemos una secuencia en la matutina Cristo triunfante. Y es un grato privilegio poder compartir con ustedes el tema «Los castigos de Dios son preferibles a los de los seres mortales». Ese tema vamos a compartir 25 de mayo. Dice la palabra del Señor en 2 de Samuel capítulo 24 versículo 14. Y entonces David dijo a Gad: «En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres». Amén. Es interesante reconsiderar, queridos hermanos, que en esta ocasión, según la historia y según la secuencia que venimos teniendo acerca de la historia del rey David, David reconoce su falta, su pecado que él había hecho ante Jehová. Y ahora, queridos hermanos, qué interesante considerar que cuando nosotros pecamos, ¿sí?, Dios no nos condena, sino que nos da la oportunidad de poder, hermanos, abandonar nuestros pecados, de reconciliarnos con Él. En esta ocasión, si nosotros leemos los antetextos del versículo 14 de 2 de Samuel 24, nos damos cuenta que el Señor, para solucionar su descontento con este rey, con el rey David, para que David pudiera así hacer un reconcilio con Dios, ¿sí?, y su pecado de haber censado al pueblo en esta ocasión fuese resuelto, el Señor le da tres opciones. Y en el versículo 13 dice que Gad, como profeta utilizado por el Señor, fue enviado al rey David. Y le dice: el Señor manda a que tú elijas qué es lo que tú quieres para tu vida. Si 7 años de hambre en tu país o 3 meses que te persigan tus enemigos, o hayan 3 días de peste en tu país. Piensa y dime, y responderé al que me envió. Claro, Dios lo había enviado a Gad. Ahora, es interesante considerar que David analiza, queridos hermanos, la situación de las 3 propuestas que el Señor le manda. Y obviamente nos damos cuenta que, queridos hermanos, David, ¿verdad?, se inclina por lo, ¿verdad?, más sencillo. Y a veces, queridos hermanos, qué interesante es para nosotros caer en las manos de un Dios todopoderoso.
Tomar esa decisión, queridos hermanos, es muy importante. David dijo, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Es interesante considerar, queridos hermanos, la misericordia de Dios sobre nosotros. La misericordia de Dios son grandes. David lo había experimentado y ahora él dice, bueno, yo fallé, caeré en las manos de nuestro Dios. Qué bonito es cuando nosotros reconocemos, queridos hermanos, ¿sí?, nuestra falla, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, ¿sí? Y, queridos hermanos, nos ponemos a la disposición de lo que Dios quiera hacer con cada uno de nosotros. Esta fue la decisión de David. Él dijo, caigamos ahora en manos de Jehová porque son muchas sus misericordias. Qué bueno es para nosotros, queridos hermanos, reconocer que tenemos un Dios misericordioso. Empezando desde allí, queridos hermanos, creyendo así, vamos a ser fortalecidos en gran manera. ¿Sí? Dice acá el espíritu de profecía, David ofendió a Dios al censar a Israel. El Señor le reprochó esto al monarca, pues se hizo a sí mismo como Dios. Esa fue la equivocación de David. Él se sintió, dice el don profético, como Dios al censar a Israel. Pero, dice el versículo, dice el don profético también, como si pudiera determinar la fuerza de los ejércitos de Israel por su número. Mas la palabra de Dios dice, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército, ni con fuerza, ¿sí?, ni por la fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios no considera el número con los que cuenta Israel para determinar el éxito de su obra. Sus ejércitos son millares de millares y 10,000 veces 10,000. Estos colaboran con él, con el pueblo, que estrechamente relacionado con Dios ha de ser un canal de luz. ¿Qué nos pide Dios a cada uno de nosotros? Me llamaba la atención este párrafo en su última parte y dice que los ejércitos de Dios son millares de millares y 10,000 veces 10,000. Y estos colaboran con él, con el pueblo que estrechamente relacionado con Dios ha de ser canal de luz. ¿Qué quiere Dios de nosotros, queridos hermanos? ¿Sí? Luchar, ¿sí? Ayudarnos en las luchas que nosotros tenemos. Luchar en defensa nuestra, eso quiere Dios. Y pone a su disposición, queridos hermanos, su ejército celestial. Por eso es provechoso para nosotros, queridos hermanos, ¿sí?, tomar la decisión de ponernos en las manos de Dios. Dice acá, miren qué interesante lo que sigue diciendo el espíritu de profecía. El alma que es consciente de tener intenciones sinceras y honestas tendrá menos que temer de Dios que de aquellos que tienen un corazón de acero. El alma desgarrada por la aflicción humana se aparta de los juicios errados y de la condenación de personas que no pueden leer el corazón, pero se arrogan el derecho de juzgar a sus asociados. Se vuelve a uno en el que no hay sombra de error y que conoce todos los impulsos del corazón, que está familiarizado con toda clase de tentaciones. Dios conoce cada acto de la vida pasada y a pesar de todo esto, el alma atormentada decide confiarle su caso, sabiendo que es misericordioso y compasivo. Queridos hermanos, no hay nada que Dios no sepa. Dios lo sabe todo. Nuestro intercesor allá en el cielo, que es Cristo Jesús, está familiarizado, queridos hermanos, dice aquí, con toda clase de tentaciones, porque vivió en esta tierra.
sabemos nosotros claramente que su ministerio fue de 33 años y medio, queridos hermanos. ¿Sí? Y Jesús dice el sagrado libro, las sagradas escrituras, que Jesús fue tentado en todo, sin embargo no pecó. Y como Él fue tentado en todo, se familiariza, queridos hermanos, ¿sí? Con nuestro sentir, con nuestro pesar, porque Él mismo, queridos hermanos, sufrió las tentaciones, las dificultades de la vida, sin embargo no pecó. Vamos a seguir leyendo. Dice, cuando a David se lo instó a escoger el castigo por su pecado, como ya hemos dicho, Dios le dio a escoger si 7 años de hambre, o 3 años de persecución, o 3 días de peste. David se inclinó por los 3 días de peste. ¿Sí? Y dice, él sintió que Dios conocía la aflicción y la angustia que embargaban su alma, y por eso Él dijo, misericordioso es Dios. Cuando las personas pueden tener una vislumbre del carácter de Dios, no perciben en Él un espíritu vengativo, como el que se manifiesta en los agentes humanos. Hay una gran diferencia, queridos hermanos, ¿sí?, entre la venganza de Dios, del hombre, ¿sí?, y la no venganza de Dios. Dios le da salida al hombre para que pueda, así, queridos hermanos, salir del hoyo en el que se encuentra, ¿sí?, pueda rescatar su vida de la perdición, ¿sí? Y me llamaba la atención aquí, cuando las personas pueden tener una vislumbre del carácter de Dios, no perciben en Él un espíritu vengativo, como el que se manifiesta, dice, en los agentes humanos. Comprenden que la aflicción y la prueba son los medios que Dios tiene para disciplinar a sus hijos, para enseñarles su camino. Miren qué interesante. Para que puedan aferrarse de su gracia. Cuando estas pobres almas que han caído son conducidas al caudal del amor de Dios, exclaman, cuando Él me pruebe, saldré refinado como oro. Miren qué interesante, queridos hermanos. Era una prueba lo que el Señor estaba dando a David en este entonces también. Y si nosotros seguimos leyendo el versículo 15, el versículo 16, ¿sí?, aquellos 3 días de peste, queridos hermanos, se cumplieron, ¿sí? Y dice que murieron 70,000 hombres del pueblo de Israel, desde Dan, dice, hasta Berseba. Como Dios cumplió su palabra, pero mostró su misericordia sobre su siervo David. Queridos hermanos, esa misma misericordia, sí, que Dios mostró por su siervo, es la misma misericordia, queridos hermanos, que se nos extiende a nosotros cuando nosotros, queridos hermanos, hemos fallado a Dios. Pero hay que reconocer nuestros pecados, nuestras equivocaciones. Cuando estas pobres almas que han caído son conducidas al caudal del amor de Dios, exclama, cuando Él me pruebe, te saldré refinado como oro. Aquellos que padecen se tornan así pacientes, confiados, triunfantes en Dios en medio de las circunstancias adversas. Queridos hermanos, el caso de David puede ser vuestro caso hoy en día. Y es necesario, queridos hermanos, sí, inclinarnos por la gracia divina de nuestro Dios. Es necesario para nosotros inclinarnos a la misericordia grandísima de nuestro Dios, para poder así reconocer y ser beneficiados por sus bondades, por los privilegios que Él nos concede. Voy a leer un último párrafo y dice así: cuando los seres humanos finitos y propensos a errar tienden a creer que son de gran importancia para Dios, cuando se consideran justos,
aunque no manifiestan la ternura de espíritu que caracterizó la vida de nuestro Señor Jesús, podemos estar seguros que a menos que se arrepientan, el candelero será rápidamente removido de su lugar. Me llamaba a mí la atención, queridos hermanos, que el último párrafo, queridos hermanos, dice que nosotros, como seres humanos finitos y propensos a errar, tienden a creer que son de gran importancia para Dios cuando se consideran justos, aunque no manifiestan la ternura del Espíritu que caracterizó la vida de nuestro Señor Jesús. Podemos estar seguros que a menos que nos arrepintamos, el candelero será rápidamente removido de su lugar. Así de que, queridos hermanos, Dios nos ayude para que el arrepentimiento sincero, ¿sí?, fluya en nuestra vida y así Dios pueda mostrar su misericordia, su gracia, como la mostró en su siervo en aquella ocasión. Queridos hermanos, confiemos en Dios, confiémosle nuestra vida a Él, hagamos su voluntad, reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras fallas, ¿sí?, y caigamos en manos de aquel Todopoderoso. ¿Qué dijo David a Gad? Caigamos en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Querido hermano, querido amigo, en el libro de Lamentaciones, encontramos una declaración muy maravillosa. Lamentaciones, capítulo 3. ¿Sí? Vamos a buscarlo en las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios así, miren qué interesante. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, ¿sí? Dice la palabra de Dios: gracias al gran amor del Señor no somos consumidos, porque su compasión nunca falta, se renueva cada mañana, grande es su fidelidad. Las misericordias, la compasión es misericordia. Y Salomón dice, por la misericordia del Señor, gracias a su grande amor es que nosotros no hemos sido consumidos, porque sus misericordias se renuevan, queridos hermanos, cada mañana, dice el versículo 23. Queridos hermanos, busquemos de Dios cada día, hagamos su voluntad, encomendemos nuestras vidas en sus manos, ¿sí? Y Él hará por nosotros, queridos hermanos, ¿sí?, lo que nosotros por sí mismos no podemos hacer. Hay momentos en nuestra vida que podemos sentirnos, queridos hermanos, como se sentía David en este momento. David se sentía angustiado, ¿sí?, por su pecado, sabía que había errado, sabía que se había equivocado, y él dijo, ¿sí?, me extenderé de la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Igualmente cada uno de nosotros, queridos hermanos, encomendemos a nuestras vidas a nuestro Señor, porque grandes son sus misericordias. Hoy en día, queridos hermanos, la puerta de la gracia está abierta, ¿sí? Y saquemos el mayor provecho para el crecimiento espiritual, ¿sí?, el que la puerta de la gracia se encuentra abierta. Un día la puerta de la gracia se cerrará, queridos hermanos, y triste va a ser que habiendo tenido gran luz, como dice ahí, el candelero será rápidamente removido de su lugar si nosotros no nos arrepentimos, ¿sí? Pero si nos arrepentimos, la luz de Cristo siempre brillará en nuestras vidas y en vuestros corazones, y no permitirá que nuestras vidas vivan en tinieblas o anden errantes en este mundo, ¿sí?, destinados para el castigo eterno. Dios nos ayude y así podamos hacer uso de su divina y bendita misericordia y gracia, es mi mayor deseo en nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración más. Oremos a Dios. Misericordioso y buen Dios,
Muchas gracias por tus consejos. Bendito Dios, sabemos que hemos errado, te fallamos, pecamos contra ti, Señor, a cada momento, a cada instante. Y a veces nosotros no lo queremos reconocer. Y por eso es que tus bendiciones son retenidas para nosotros. Ayúdanos a reconocer, a arrepentirnos, a sentir dolor, Señor, por haber fallado y así poder seguir adelante. Grandes son tus misericordias, decía tu siervo. Queremos, Señor, hacer uso de ellas para, Señor, alcanzar la reconciliación contigo y así poder tener paz en nuestras vidas. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, amiga, Señor, que con un corazón sincero y de buena voluntad te buscan. Te oro por aquellos que sufren enfermedades, dificultades en sus vidas, problemas. Señor, los pongo en tus manos. Todo aquel que tiene una necesidad, Señor, puedas tú suplírsela. Tu palabra dice que muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas lo librarás tú. Oh Dios, que seamos de aquellos privilegiados, de los que reciben tu bendición cada día. Son nuestros mayores deseos. Junto al perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, muchas gracias por su tiempo, por el espacio que ustedes han apartado para este momento muy especial, esperando que haya sido de bendición y el consejo haya sido captado y atesorado en vuestro corazón. Es mi mayor deseo en Cristo Jesús. Amén.